¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy, bueno, es el segundo video que grabo hoy. Afortunadamente, primera vez que logro grabar dos videos en un día. Hoy estoy un poco ocupado, pero también no tengo ganas, no tengo ánimos de continuar haciendo lo que estaba haciendo. Estoy ahorita pintando acá en la casa un poco, aprovechando estos días que tengo libre y bueno, tengo que seguir pintando, pero no tengo ganas de seguir pintando, así que bueno, voy a seguir con el tema, valga la redundancia, siguiente. Eh, el video previo que grabé hace pocos minutos y enseguida lo subí fue el tema de las latinas acá, de las chicas latinas en Escandinavia. Y ahora vamos con el tema que justamente mencioné en ese video que quería subirlo pronto. Bueno, creo que fue mucho más pronto de lo que creía, que es el tema de estos caballeros de la comunidad árabe, musulmana, bueno, de los orientales, por decirlo de alguna manera, acá en Europa. Voy a hacer varias acotaciones, varias aclaraciones antes de proseguir con el tema. No me refiero a ningún país en específico. No me estoy refiriendo a ninguna comunidad, llámese, no sé, alguna comunidad específica. Estoy hablando de los árabes o musulmanes en general. No estoy diciendo nombres, no me refiero a ninguna persona en específico. Estoy hablando de una problemática que ciertamente está acaeciendo acá en Escandinavia, no solo en Escandinavia, sino también en toda Europa, que es el tema de la problemática árabe, y es que precisamente, eh, bueno, esta transculturización con las personas de allá del Medio Oriente, de verdad que ha traído muchos problemas. Todo comenzó, a decir un poquito de historia, a modo muy general y muy rápido para ponerlos un poco en contexto y bueno, que entiendan un poco a qué va todo esto. A mediados de los años 80, esto obviamente ya lo había leído yo previamente, ya lo he leído hace mucho tiempo y lo estuve leyendo un poco antes de comenzar a hacer este video para tenerlo un poco más claro. A mediados de los años 80 se activaron ciertas visas para trabajar que otorgaron también residencias a personas que venían del Medio Oriente. Y bueno, estas personas vinieron, pero en ese momento solamente se podía venir a las personas que se le otorgaba la visa. No, entonces venían trabajadores porque eran, valga la redundancia, trabajos que no querían o los europeos no estaban tan dispuestos a hacer. Entonces, obviamente, las personas como nosotros también en Latinoamérica vivimos malas situaciones, situaciones económicas bastante adversas a lo que realmente nos gustaría. Entonces, bueno, estas personas tuvieron la oportunidad de venir para acá, para Europa, para Escandinavia, dícese cualquier país de Escandinavia, España, no sé, Holanda, y empezaron a abrirse esta, estas visas para que pudieran venir. Y ciertamente vinieron a trabajar y al venir ellos solos, sin su familia, ellos se vieron más obligados a integrarse a la sociedad, a aprender los idiomas, a aprender un poco más de la cultura y algunos se casaron también con escandinavas, se casaron con chicas de los países europeos donde llegaron. Entonces, bueno, en ese momento iba todo bien con los migrantes, les pareció bien, entonces, bueno, varios países comenzaron a permitir, que fue cuando se inauguró a principios de, no recuerdo bien si fue a finales de los 80 o a mediados de los 90, perdón, que se inauguró, por decirlo de alguna manera, la reunificación familiar. Entonces, la reunificación familiar, para los que no sepan, es aquellos que obviamente hay muchas personas que saben, solamente estoy aclarando para las personas que no lo tienen muy claro, pero sé que estoy diciendo algo redundante para algunos. Es aquella visa que te permite traer a tus familiares por como le dice la palabra, reunificación familiar. Entonces continuó la migración de trabajadores para acá, para Europa, y entonces cuando se inauguró esta visa de reunificación familiar pudieron comenzar a traer a su familia. Mayormente las personas del Medio Oriente cuando nacen, no en todas las culturas, pero en general es muy común
que no en todos los países quise decir, pero en general es lo común que ya tengan, cuando tengan 3 años o sean muy jóvenes, se les comprometa para tener su esposa y ya tengan su esposa y todo eso. Entonces empezaron a traer a sus esposas. Entonces, bueno, cuando comenzaron a traer a sus esposas, a sus hermanos, a sus madres, empezaron a traer más a sus familiares, entonces ya se veían menos obligados a relacionarse con las personas de acá, con los europeos. Valga la acotación de que la cultura árabe o musulmana es una cultura que suele ser un poco bastante cerrada. Estoy como contrariándome un poco bastante. Entonces ellos prefieren normalmente relacionarse entre ellos mismos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando empezaron a traer a sus amigos, a sus familiares, empezaron a formar sus propias comunidades, eso más bien los alejó un poco de la sociedad europea. Entonces dejaron no es que dejaron, porque aún así todavía lo siguen haciendo, pero ya no se vieron tan expuestos a la transculturización, al intercambio de ideas, de abrir el pensamiento, la forma de pensar a otras culturas y a otras formas de vivir. Entonces ya era como estrictamente lo necesario. De hecho, aquí hay árabes que han vivido por 20, 30 años y no hablan los idiomas de acá de Europa. Hablan solamente en árabe porque, bueno, tienen sus comunidades. Entonces, bueno, así fueron naciendo sus hijos, primera generación, segunda generación, y continuaron viviendo de su forma, pues con su cultura y prácticamente no intercambiando lo que se debería o sea, todo el tiempo que se debería cultivar la cultura europea, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces voy a seguir aclarando cosas que son obvias para muchos, pero lamentablemente hay personas que no les es tan obvio lo que voy a decir. Entonces, ¿qué pasa? Las personas obviamente allá del Medio Oriente salen de sus países, no sé, dícese Irak, Irán, bueno, todos, por nombrar algún país, no es que me refiero a esos países en específico. Bueno, como todos sabemos, son países que han estado desde que el mundo es mundo en guerra. Muchos años antes de Cristo estuvieron en guerras, invasiones, y después de Cristo también, y vemos que constantemente son países que son sumamente combativos, sumamente belicosos. Entonces, bueno, digamos que ellos tienen, como decir, la pelea la llevan en la sangre, las ganas de pelear, las ganas de luchar, todo eso, que muchas veces es provechoso porque es bueno luchar en la vida. Pero no a nivel de ser belicosos con tus vecinos, con tus paisanos, por decirlo de alguna manera, porque ya las personas que nacen acá en Europa son europeos y son paisanos. Entonces, bueno, ellos bueno, vinieron de sus países y lamentablemente se trajeron su cultura belicosa, su cultura de conflictos. Pasa que no quiero usar palabras que YouTube vaya a censurar después y censure el video. Entonces estoy tratando de encontrar las palabras correctas. O, bueno, las palabras correctas no las puedo decir en realidad, pero bueno, ustedes me entienden. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, en países donde está, no sé, esos grupos terroristas que son, bueno, supremacistas y todo eso, hacen que empujen a estas personas en olas de migración para acá, para Europa. Que si bien las personas que vienen para acá, para Europa, no son en general, en su mayoría no son personas que bastante se integran a la sociedad. No todos, pero muchos se integran, porque relativamente es una minoría la que no lo hacen. Pero bueno, entonces cuando llegan acá a Europa, se genera la problemática de que ellos siguen con su cultura de pelea, de no seguir las reglas, porque como obviamente en sus países, al igual que en muchos países en Latinoamérica, me incluyo Venezuela en eso, pero nosotros los latinoamericanos en general entendemos las reglas, en general, no todo el tiempo, pero en general entendemos la regla de los países donde llegamos y la seguimos. Es lo normal, sé que hay algunos latinos inadaptados que no se adaptan, valga la redundancia, pero en general nosotros los latinos nos comportamos según donde lleguemos. Pero estas personas tienen su cultura de no doblegarse,
no doblegarse y seguir así. Entonces llega una masa enorme de migrantes del Medio Oriente y ellos no se doblegan a la cultura acá, no siguen las tradiciones. Y entonces esto genera problemas como, por ejemplo, estos titulares. La islamofobia de la extrema derecha de Suecia provoca 4 días de disturbio tras un llamamiento a la quema del Corán. La quema del Corán es, por decir, el Corán es como la Biblia del cristianismo. Entonces ustedes me entienden. Esto obviamente es por parte de grupos... bueno, aquí dice extrema derecha, pero en realidad son grupos supremacistas arios de acá de Escandinavia que, bueno, por culpa de muchos árabes se han llevado estos grupos extremistas en contra del islamismo. O sea, ya se conoce el término que hay como islamofobia, que es la fobia hacia todos los, bueno, todos los que practican el islam, todo eso, el Corán y, bueno, ustedes me entienden. Entonces, estas personas de verdad que eso fue para ponerlos a modo grosso un poco en contexto con lo que estoy diciendo. Pero lamentablemente las personas árabes, las personas del Islam, del Corán, bueno, ustedes me entienden. Son personas que normalmente no se saben comportar y por más que nazcan acá, ellos se crían con sus padres que vienen de allá y con su cultura que viene de allá. Y no se doblegan. O sea, no es que los busquen doblegar tampoco, no me malinterpreten. Es que quieren que se integren y se comporten como ciudadanos europeos, como ciudadanos que comparten vida común y hacen vida común con otros ciudadanos que son europeos. Por lo tanto, deberían seguir las reglas de comportamiento, de actitud, de... bueno, todos los valores europeos, pero lamentablemente no lo son. Entonces, yo en el video pasado lo dije, pero ahorita lo voy a recalcar nuevamente. Yo viví 2 años en Suecia. Cuando yo viví 2 años en Suecia, yo viví en Malmo. Malmo es una zona que ahorita no, bueno, en ese momento tampoco tenía un poco de mala fama. Pero mala fama acá en Europa, decir que un sitio es peligroso, para nada. O sea, en comparación a Latinoamérica, es un sitio que es súper tranquilo, pero aquí pasan 2 cositas mínimas, como aquí nunca pasa nada peligroso, ningún evento delictivo. Entonces, cuando pasa una cosa mínima, ya lo ponen como una zona peligrosa. Entonces, pero tampoco es que era así. Aunque ahorita, bueno, ha empeorado muchísimo esa situación. Cuando yo viví en Suecia, yo vi en total problemas, así decir, como peleas en la calle, como problemas con policías, cosas así. Vi en total serían unas 7 veces en 2 años. Y las 7 veces, el 100%, o sea, cada una de las veces que vi, había inmiscuido en el problema una persona árabe que estaba arremetiendo contra un ciudadano sueco de Suecia. El 100% de las veces, incluso una vez yo iba en mi bicicleta, iba hacia el centro de Malmo, que se llama Trianglen, como decir triángulo en español, Trianglen. Iba en la bicicleta, iba manejando y de repente un auto dio una vuelta inesperada en un sitio que era ilegal, que no se podía dar la vuelta en el auto ahí. Y no es que solo dio la vuelta muy rápido a toda velocidad y casi me arrolló. Por poco me arrolló, entonces yo enseguida pensé, yo dije, seguro que es un árabe. Pensé yo. Entonces cuando yo vi el auto donde se estacionó como, no sé, 600 metros más adelante y vi cuando se estacionó y yo continué en la bicicleta y seguí normal y cuando lo vi, efectivamente, era un árabe. Entonces, bueno, no me malinterpreten. Yo cuando salí de Venezuela hace 8 años, yo no tenía ninguna opinión, absolutamente ninguna opinión mala acerca de las personas árabes en absoluto. De hecho, yo en Venezuela hay muchas comunidades árabes y yo los veía como emprendedores, empresarios, gente con dinero, gente bien. Era mi opinión, de verdad que era totalmente positiva hacia las personas árabes de allá o descendientes de los árabes. Yo era muy positiva, pero bueno, mi opinión de verdad que empezó a cambiar muchísimo cuando empecé a vivir en Suecia y vi que los únicos eventos delictivos que vi siempre había un árabe inmiscuido. Entonces, una vez también iba en el centro de Trianglen y casi atropellaron a un señor
a un señor sueco, precisamente unos dos chicos, por decirlo de alguna manera, no chicos, me refiero a chicos, adolescentes, no, ya eran adultos jóvenes, digamos, iban en un auto a toda velocidad, porque esa es una característica muy común en las personas árabes. Acá se compran BMW o Mercedes. De hecho, yo por eso a mí ya no me gustan esas marcas, porque de verdad que es como que es que el clásico de que ellos se lo compren. BMW, Mercedes o Audi, bueno, lo aceleran siempre en una... Aquí en Escandinavia hay demasiadas límites de velocidad en todas las calles, principalmente en las ciudades o pueblos, porque, bueno, por la seguridad de las personas es bueno ir, normalmente lo máximo que tú puedes ir es a 50 kilómetros por hora, pero siempre ves que ellos le pegan acelerones a los autos y van a 80, 90, incluso 100 en zonas de 50. Y bueno, en ese momento en Triangles, todo esto lo estoy hablando es cuando yo viví en Suecia. Todavía no he hablado ahora que estoy viviendo acá en Dinamarca. Bueno, al señor casi lo atropellaron y eran justamente dos árabes que estaban acelerando a fondo en ese momento en el centro de Triangle. Justamente saliendo de un centro comercial cuando vi eso que había estado ocurriendo. Bueno. Eso solo por mencionar algo. Luego nos vinimos acá a vivir. Bueno, antes de eso, hay otra experiencia que tuve, porque antes de venir acá a vivir a Dinamarca, nosotros nos fuimos, mi esposa y yo nos fuimos a vivir, bueno, a vivirnos, a pasear unos meses a Argentina. Precisamente porque, bueno, tenemos muchos amigos allá y nos fuimos a Argentina. Entonces ella necesitaba averiguar una información sobre migración, porque estábamos haciendo el proceso para venirnos a vivir acá a Dinamarca. Entonces ella llamó, al servicio de migración de acá de Dinamarca, que se llama Siri. Entonces cuando llamó, la atendió una chica árabe. Normalmente, voy a hacer una breve explicación para que entiendan un poco el contexto. Cuando uno trata con una persona acá danesa, con un danés propiamente dicho, un danés, ellos son las personas más amables y cordiales del mundo. De verdad que te explican el máximo, el mínimo detalle, te atienden de la forma más positiva que pueda haber, y siempre tienes una muy buena experiencia si una persona danesa te atiende. Lo digo por mi propia experiencia. Entonces, bueno, mi esposa llamó para averiguar algunos temas así sobre la migración, sobre cómo el proceso, no recuerdo bien cuál era el tema específico, pero ella quería averiguar algo, una información. Entonces, bueno, claramente la atendió una chica árabe, ya se dio cuenta porque también tenía acento, y por el nombre, obviamente, porque te aclaran el nombre cuando te atienden. Y la chica fue totalmente... no fue buena atendiendo, y es como que claro, porque es como violenta, fue como violenta. Y no digo que sea 100% así, tal vez tenía la chica un mal día, quién sabe, pero es un común múltiplo. Solo por mencionar eso. Luego, bueno, nos vinimos acá a vivir acá a Dinamarca, salió mi residencia acá y bueno, yo comencé a trabajar en una empresa. Bueno, como ya lo he dicho en unos videos anteriores, yo soy ingeniero, entonces comencé a trabajar en una empresa bastante importante acá en Dinamarca. Es una empresa que es una empresa grande a nivel mundial. Entonces, bueno, donde yo estoy trabajando, hay muchos trabajadores de producción, trabajadores menores, de trabajadores árabes. Entonces, la actitud que tienen ellos es verdad que es nefasta, porque siempre andan como en pandilla. Andan entre ellos así, hablando, se sientan, van, vienen. No les gusta mucho relacionarse con las personas escandinavas. Siempre andan como de alguna manera tratando de imponerse a los demás, como una especie como de una mafia, un gueto, como tratan de sobreponerse como si fueran los jefes, con personas que incluso tienen más experiencia y más posición que ellos, aún así lo tratan. No estoy diciendo que sean todos, pero es una característica o es algo que los caracteriza mucho, y de verdad que en la empresa donde yo trabajo hay muchos problemas en ese sentido con las personas,
únicamente con los árabes, porque vienen personas de todo el mundo. Hay muchos extranjeros en esa empresa donde yo trabajo y no hay problemas con nadie excepto con ellos. Porque se andan siempre riéndose, burlándose de los demás. Es como un ambiente muy pesado trabajar cerca de ellos. De verdad que es como que, bueno, ellos ciertamente como por mi físico, obviamente por mi apariencia física, yo soy moreno, tengo el pelo negro, la barba negra. Y obviamente de cierta manera un poco parezco árabe, yo también. Mi físico es un poco parecido a los árabes. Ellos tienen como cierta afinidad conmigo. Entonces yo no tengo problema en hablar con cualquiera, ¿no? No tengo inconveniente así. Entonces cuando yo comencé a trabajar en esta empresa, varios de ellos se sentaron conmigo a hablarme un poco que si los daneses no les gustaban mucho las personas de pelo negro, como para llamándome hacia su equipo, por decirlo de alguna manera, que los daneses discriminaban un poco con ellos, que eran ustedes saben, cistas con ellos y todo eso, y yo me quedaba, wow, mira, no me parece, pues yo no tengo así, pero sin embargo yo iba a esa empresa era a trabajar, no a ver que quién estaba con quién ni nada de eso. Y yo noté que enseguida, desde el primer día, yo tengo una relación increíblemente buena con los daneses. De verdad que, mira, son personas muy agradables. A mí me caen muy bien los daneses. Pero noté que sí, que los daneses de cierta manera hacen a un lado, tratan de mantenerse lejos de los árabes. Pero no es... Lo que pasa es que son personas que ellos son, como decimos en Venezuela, tiran la piedra y esconden la mano. Ellos les gusta joder, les gusta meterse con las demás personas, pero cuando las demás personas no quieren relacionarse con ellos, los hacen de un lado, entonces todo el mundo los discrimina por el hecho de que son árabes. Y no es por el hecho de que son árabes, es por el hecho de su comportamiento, pero es algo que ellos no entienden. No entienden que para tú estar en una sociedad tienes que comportarte. Y valga la redundancia, valga la acotación que voy a hacer, que los árabes, la mayoría, porque he hablado con ellos, la mayoría de los que están trabajando ahí, ni siquiera fue que vinieron de sus países. Son sus padres los que vinieron de sus países. Ellos nacieron aquí. Nacieron acá en Dinamarca. Muchos de ellos son daneses legalmente. Pero se comportan como que con el mismo salvajismo que se comportan en su país. Lo que pasa es que en los países, los que emigran hacia acá, hacia Europa, son árabes que si bien son, no, o sea, no todos, no estoy diciendo todos, no estoy generalizando que sean todos, pero muchos de ellos son violentos, pero no son lo suficientemente violentos para ser líderes en su país. Entonces, cuando llegan acá a Europa, que las personas son muy civilizadas, son muy tranquilas, muy amables, muy cordiales, muy educadas, ellos lo ven como un signo de debilidad. Entonces, ellos quieren, como decir de alguna manera, intimidar a las personas de acá. No estoy diciendo que sean todas las personas árabes, pero estoy diciendo que es una problemática que yo lo veo con mis propios ojos. He visto veo lo que pasa acá. Y entonces, yo, por ejemplo, he visto en la empresa que hay algunos que están trabajando y de repente llegan los árabes y empiezan a darle órdenes cuando en realidad no tienen ningún tipo de poder, no son jefes de nada, y empiezan a tratar como que si a algunos otros trabajadores daneses como si fueran sus empleados o cosas así. Yo me quedo muchas veces, yo mismo me he tenido que acercar y decirle, mira, disculpa, tú no tienes la posición para tomar esa decisión, por favor, solo concéntrate en tu trabajo y no vengas a interrumpir el trabajo de los demás, porque interrumpe el proceso de producción. Interrumpen el proceso de producción, y más de una vez me ha tocado intervenir en la situación porque de verdad que no lo... Y ha pasado así, pues yo veo que los daneses, y lo veo ya con toda la razón, porque y es que no entienden que su actitud es mala, que ellos, ok, tal vez en sus países estará bien que ellos sean así porque tienen que ser fuertes, porque las personas pueden ser de naturaleza muy violenta y ellos tienen que como tratar de ser fuertes para de alguna manera, por decirlo de alguna manera, sobrevivir y manejarse, y es como ellos se manejan y es lo que sus papás
les enseñaron cómo manejarse en la vida, pero eso no se aplica acá. Entonces ellos no ven eso y no entienden el por qué le sacan de alguna manera, no les gusta relacionarse con los árabes. De verdad, y los entiendo completamente, porque eso solamente por decir una pequeña cosa de las que he visto en el trabajo, pero en las calles tú ves siempre, si andan con exceso de velocidad, porque de verdad que si es algo que yo veo que siguen mucho las reglas y son personas extremadamente educadas, son las personas de acá, de Dinamarca, los propios daneses, y muchos latinos también. Nosotros nos comportamos, yo he visto de verdad que los latinos en general, mira, lo hacemos bien acá en Escandinavia, en Europa, porque venimos de situaciones malas. Yo me incluyo, yo vengo de una situación muy mala en Venezuela, como para nadie es un secreto, pero yo llego acá y trato de ser, si es posible, mejor que los daneses en todas las reglas, siguiendo todo, haciendo mi trabajo, comportándome bien, haciendo lo que hay que hacer para estar bien acá. Y a mí, yo he estado un año aquí, un año y medio viviendo, y me ha ido fantástico. Ya me dieron un ascenso. Mira, voy súper, súper bien y estoy muy agradecido con Dinamarca. Pero esa es otra, que los árabes me han comentado a mí que no les gusta Dinamarca. Lo único que están aquí es por el dinero, porque aquí se gana muy bien, que es lo que me comentan, pero a ellos no les gusta la sociedad de Dinamarca, no les gusta Dinamarca y todo eso. ¿Por qué? Porque no les gusta seguir reglas, no les gusta, no saben, o sea, tienen que enterarse de que aquí la situación es diferente, y no solo acá en Dinamarca, es en todos los países, en Europa en general, porque ahorita hay una problemática con el tema de los musulmanes acá en Europa. Y bueno, también tú vas en la calle y si ves un auto que va con exceso de velocidad o pega acelerones tremendos de repente en distancias cortas, por ejemplo, entre un semáforo y otro semáforo, que habrán 100 metros de distancia, y pegan acelerones increíbles y frenan brutalmente antes de llegar al próximo semáforo, es un 90% seguro que es un árabe. Y es que se ha vuelto un cliché para mí, en mi opinión, porque veo esos autos cuando hacen eso de repente, yo seguro que es un árabe, y cuando de repente dan una vuelta y uno los ve por el espejo, por la ventana del auto o algo así, y efectivamente los ves con la barba, el pelo negro, a veces con el turbante o cosas así, y es que se identifican, y es tremendo. Y cuando ves así, por ejemplo... No, y ves eventos, cuando hay algo que se sale de las reglas, algo así, es un 90% seguro que hay un árabe ahí metido. De hecho, ahí hubo, en una ciudad cerca donde yo vivo, hubo un problema con una chica danesa que estaba trotando en la mañana, y bueno, un par de chicos la agarraron y la intentaron, ustedes saben, propasarse con ella, o sea, tocarla donde no se debe y hacer cosas con ella que no se deben. Entonces la chica, afortunadamente, ella tenía muy buen estado físico, y bueno, de alguna u otra manera logró escaparse con la ropa un poco desgarrada, y entonces logró ir, recontactarse rápido con la policía. La policía estuvo buscando hasta que los encontró, los identificaron, y eran dos personas árabes. O sea, y solamente lo digo porque ese tipo de cosas, ese tipo de hechos violentos acá no pasan, eso no existe acá, y se ha aumentado todo este tiempo. Ha sido precisamente en cada uno de los hechos violentos, casi siempre, el 90% de las veces está inmiscuida una persona árabe, porque no se adaptan a sociedades civilizadas, por decirlo de alguna manera, y se siguen comportando como que si son más violentos, o sea, como que su vida depende de ser más violento y cosas así. Entonces eso ha provocado, como lo dice, ha provocado una islamofobia, o sea, una fobia hacia las personas árabes tremenda acá. Y de verdad que acá lo justifico totalmente. No está bueno, no estoy diciendo que esté bueno que sentir islamofobia, pero entiendo por qué las personas la sienten, porque de verdad es muy difícil relacionarse con personas árabes, sobre todo en entornos laborales, porque bueno, como dice un amigo mío venezolano, que yo lo conocí cuando vivía en Suecia, él vivía relativamente cerca donde yo vivía, allá en Suecia, y él dice que, bueno, de hecho, donde el complejo de apartamentos donde él se mudó, donde él vivía, perdón, se tuvo que mudar
para otro sitio porque se volvió prácticamente zona de solo árabes y no... Y prácticamente es pura violencia. De hecho, el año pasado mataron a una persona. Ustedes dirán, pero mataron a una persona, pero eso no pasa nada. Pero el tema es que aquí nunca ha pasado eso. No pasa. O sea, que aquí matan a una persona o pasa algo así una vez cada 30 años. Pero ahora es común. Y justamente les invito a buscar en Google. Y de hecho, hay videos en YouTube que ustedes pueden buscar. Guetos, así como en la película de, no sé, la lista de Schindler, los guetos árabes, donde en Suecia hay varios guetos, sobre todo en Estocolmo, la capital, donde las personas, los propios suecos, en Suecia, los propios suecos no pueden entrar a esa zona porque a ese complejo residencial, por decirlo de alguna manera, porque está tomada completamente por personas árabes, lo cual es una mafia y de hecho si hasta la policía si entra ahí, ponen en peligro sus vidas porque los asesinan. Entonces, no son una mafia muy grande, muy fea, muy brutal, que han exportado su extremismo a Europa y bueno, para nadie es un secreto todo lo que está pasando. Entonces bueno, de verdad que es un tema muy feo todo lo que está pasando y de hecho bueno, también tengo una amiga allá en UK, en el Reino Unido, que ella vive allá. Y dice que es un problema gigantesco con el tema de los árabes también porque son personas extremadamente problemáticas que no se adaptan, no saben cómo convivir en paz y en sociedad y entonces es un problema tremendo. Por eso es que y eso trae otros problemas más porque eso, como los países europeos no pueden poner reglas directamente en contra de la inmigración árabe, entonces ponen en contra de la migración extranjera en general y eso salimos afectados los extranjeros que queremos vivir en estos países y queremos hacer las cosas bien, lamentablemente salimos afectados también. ¿Por qué? Porque ellos no se saben comportar y entonces provocan que los países endurezcan las reglas de inmigración para acá y sea cada vez más difícil emigrar para nosotros, las personas de bien que queremos hacerlo bien, estamos dispuestos a colaborar en la sociedad y adaptarnos completamente a la sociedad, a las sociedades de acá porque nos brindan buenas oportunidades en comparación a las oportunidades que teníamos, que eran que prácticamente no teníamos oportunidades de salir adelante y progresar en nuestros países latinoamericanos. Y es lamentable que paguemos justos por pecadores porque eso sí sería, no estaría bien visto, más con este mundo políticamente correcto como lo tenemos ahora, de que crearan reglas exclusivamente que le prohibieran la entrada a los árabes para venir a Europa. Entonces lo tienen que hacer generalizado y eso salimos muchos afectados. Yo me incluyo porque soy latinoamericano, pero bueno, en mi caso no aplica porque ya yo tengo mi residencia, estoy viviendo acá tranquilamente. Pero hay muchos latinoamericanos que lo queremos hacer bien acá, pero bueno, lamentablemente no es para nada fácil y de hecho aquí Dinamarca es uno de los países más difíciles del mundo para conseguir una residencia y vivir acá. Bueno, sin más nada que agregar, espero sus comentarios, son bienvenidos, los buenos, los malos, denle like, dislike, lo que quieran. Un abrazo, que estén bien mi gente, chao.